Buenos días, ¿me Buenos escucha? días, doctora Margis, sí, señora. Nosotros no le escuchamos a usted. Porque usted tiene el ¿Me micrófono escucha? apagado. Sí, señora, se escucha perfecto. Listo. Bueno, Buenos días, doctora Margis, ¿cómo está? ¿Me escucha? Sí, Freddy, se escucha perfecto. Sí. Bueno, entonces vamos a dar unos 2, 3 minuticos para que termine de ingresar las personas y ya damos inicio. Entonces, doctora Margis, entonces también quedamos pendientes para que vaya preparando la presentación para que la pueda compartir. Entonces yo le indico en el momento de compartir la presentación. Entonces ya en unos momentos vamos a dar unos 3 minutos para esperar que más personas ingresen y damos inicio a la reunión del día de hoy.
Bueno, buenos días. ¿Me escuchan? Doctora Margie, ¿me confirma si me está escuchando o alguien me confirma si me está escuchando de los moderadores? Sí, le estamos escuchando, sí, señor. Perfecto. Bueno, veo atrás que... Bueno, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo webinar enfocado al aprendizaje de nuestros clientes de la empresa Graphosoft con su software Quental, su software Globo y Valual. En este momento vamos a hacer una reunión con el tema de declaración de renta de persona natural con una invitada muy especial, una invitada de alto reconocimiento, la doctora Margedit Rivero, quien es contadora pública y abogada. Ella es especialista en derecho tributario, conferencista nacional, y para nosotros es un honor tenerla en este momento en nuestro canal como conferencista con un tema muy importante que nos es de gran importancia, así para todos nuestros contadores y para todas las personas que hacen parte de la familia Graphosoft. Entonces, bienvenida, doctora. En el momento, entonces, le voy a hacer la palabra para que por favor haga su presentación. En el transcurso de la presentación no se van a contestar preguntas, las vamos a hacer al final. Entonces, para que todos estén atentos, vayan apuntando y ahí por el chat donde dice PIG, que son las preguntas y respuestas PR, ahí ustedes pueden escribir y posterior entonces vamos a la pregunta a la señora Margie para que ella nos pueda dar la respuesta. Entonces, bienvenida, doctora, y queda en su espacio. Un gusto saludar a los participantes el día de hoy. Hoy estamos acá en compañía de una gran amiga, una gran colega, la doctora Paola Rojas, conferencista de CONAFI, de Alegra y de Actualícese en distintas plataformas. Ella se encuentra también participando el día de hoy, acompañándonos con mucho cariño. En este momento vamos a hacer un compartir de pantalla para que ustedes vean Bienvenida, doctora Paola. cómo están ustedes. Doctora Paola, ¿quiere saludar, por favor? ¿Alguien ya ve la pantalla? ¿Ya ven la pantalla? Ya se está viendo la pantalla, sí, señora, sí, doctora, ya se está ¿Ya viendo la ven pantalla. ahí una capacitación que dice Seminario Renta Personas Naturales? Sí, señora, sí, ya se ve por ahí la pantalla. Listo, perfecto. Doctora Paola, ¿tiene el micrófono abierto para que nos pueda saludar? ¿Ya nos escucha? Doctora Yo Paola por tiene el aquí ya la micrófono. oigo. Ya, ahora sí, ya. Ah, ya. ¿Cómo está, Ya. doctora Paola? Bienvenida. Hola, buenos Bienvenida días, al ¿cómo espacio están? de Graphosoft. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Perfecto, no, Bueno, señora. Bueno, entonces bueno, la aquí, palabra es de ustedes. listo. Aquí la idea es que vayamos como compartiendo. Esta es como una charla amena donde nosotros vamos a hablar como se quiera de renta, personas naturales y de todo lo que nosotros podemos decir al respecto ya después de tantas capacitaciones, después de tantas intervenciones a nivel nacional que se han hecho. Lo que vamos a desarrollar es un tema como más amigable, donde vamos a decir las cosas de la manera más sencilla posible y descartando cualquier inquietud y cualquier duda que ya después de muchas, me imagino que en muchas capacitaciones a las cuales hayan podido asistir los participantes, pues que les haya quedado en definitiva. Entonces, vamos a tratar de resolver esas 14 preguntas que se han como seleccionado a nivel general. La primera pregunta que nosotros quisiéramos resolver es quiénes están obligados a declarar renta. Y para decir quiénes están obligados a declarar renta, lo primero que tenemos que disuadir es quiénes son residentes fiscales. En principio, residentes fiscales somos todas las personas que nos encontramos ubicadas residiendo en el territorio colombiano, eso es claro. Nosotros ya somos residentes fiscales, aquí no hay ninguna duda. Pero dentro de aquellas personas que no son residentes fiscales, son aquellas personas que podemos decir que entran y salen del país. Entonces, ¿qué tendríamos que revisar? A que dentro de un periodo continuo o discontinuo
dentro de 360 días. ¿Cómo se cuentan esos 360 días? Muy sencillo. Si la persona salió la primera vez el 15 de marzo del 2023, bueno, pues se cuenta desde el 15 de marzo de 2023. Si la persona salió el 14 de octubre de 2022, desde ese 14 de octubre de 2022 se inicia a contar. ¿Hasta qué fecha? Pues hasta el otro 14 de octubre de 2023. Y si dentro de ese rango de días ocupó un espacio de 183 días dentro del territorio colombiano, ya es residente fiscal. Pero entre esos residentes fiscales por esa condición específica, hay unos que se eximen y son aquellos que están sentados o asentados en su ubicación en un territorio con CDI. CDI, ¿qué significa? Un convenio de doble imposición. Entonces, esas personas que ya se encuentran ubicadas en un país de convenio de doble imposición, ¿a quiénes? Hablemos de España. España está ubicada en un convenio de doble imposición. Luego, ¿qué dice el convenio de doble imposición firmado entre Colombia y España? Claramente dice que esas personas que viven allá se consideran residentes fiscales en el lugar donde están viviendo. Luego, inmediatamente pierden esa obligación de residencia fiscal a Colombia, aunque cumplan con los 183 días. ¿A razón de qué? A razón de que ya Colombia ha firmado un convenio de doble imposición que acepta esa condición específica. Entonces, ya cuando la persona le dice a usted, sí, yo cumplí los 183 días, ok, el primer chelis, pero resulta que yo no estuve en cualquier país, yo estuve en España. Ok, pues entonces usted es residente fiscal de allá. Entonces, inmediatamente, no es residente fiscal. Ahora, la persona cuando no es residente fiscal, ¿listo? Cuando no es residente fiscal, tributa solamente por los ingresos que obedecen de territorio colombiano. Entonces, ¿cuándo son los ingresos que son de territorio colombiano? Por allá vamos y miramos el 24 y el 25 del estatuto, que nos dice cuáles ingresos son de territorio colombiano. Y si lo queremos aquí decir de una forma más sencilla, pues todo lo que se haga dentro del país. Si yo vendí una casa, si yo recibí arriendos, si yo recibí intereses, ¿cierto? Hay una situación, y es que la norma dice, sin importar el tope de ingresos, siempre y cuando no hayan sido sujetos a retenciones del 407 al 409, que son esas retenciones especiales que oscilan entre 15 y 20%. Entonces, esas retenciones especiales que están dirimidas allá dentro del ordenamiento jurídico, si no fueron aplicadas a ese ingreso, pues tendrá que declarar. Hay un concepto de la guía, dice lo siguiente. Dice, señores administrados, siempre y cuando ustedes no cumplan con el umbral de los 1.400 VTs y de los 4.500, sobre todo de los 1.400, y ya vamos a ver por qué, pues ustedes no tendrán que declarar. Y esto tiene sentido, ¿no? Porque obedece al principio de igualdad. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ese concepto fue emitido por relatoría y por normatividad y doctrina. Entonces, si vemos los conceptos emitidos por relatoría, no tienen una condición vinculante frente a los funcionarios. ¿Por qué? Porque así lo define la norma. En esa medida, nosotros, ¿qué le recomendamos al cliente? Le recomendamos al cliente que declare cuando los ingresos le superen los 1.400. Ya vamos a ver que con patrimonio es distinto, porque con patrimonio ya la administración en normativa y doctrina se ha manifestado y ha dicho, venga, no importa que usted tenga patrimonio, porque por el hecho de que usted tenga patrimonio no significa que tenga que declarar siempre y cuando usted sea no residente. Otras condiciones de no residente están en el 2 y en el 3
del artículo 10 del ordenamiento jurídico. Y cuando nos referimos al ordenamiento jurídico especial es al estatuto tributario. Entonces, ya el segundo podría ser cuando las personas son diplomados dentro del territorio colombiano. Entonces ellos, aquellos que prestan servicio, por ejemplo, en Argentina, en España, en distintos países, pues aunque ellos estén viviendo allá, todavía son parte de los diplomáticos colombianos. Y el tercero es cuando la persona deja su familia y se va a trabajar a otro país. Cuando la persona deja su familia, en primera instancia, en numeral 3 le dice, usted dejó toda su familia. Entonces, como usted dejó toda su familia, usted todavía es residente fiscal acá en Colombia. Entonces señala ahí unas particularidades en fines familia. Y cuando estamos hablando de familia, hablamos de hijos, ¿cierto? O cónyuge. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Por allá, en el 2014, dice la norma, venga, si usted sus ingresos son del lugar donde usted está residiendo, el 50% más de sus ingresos y el 50% o más de su patrimonio, entonces tranquilo, no se preocupe. No se preocupe que usted ya no va a ser residente fiscal. Y volvemos a decir, los residentes fiscales solamente deberán declarar lo que tiene que ver con el patrimonio y con los ingresos en el territorio colombiano. Pero si solamente tiene patrimonio, pues no estará obligado a declarar, porque, en fin, por patrimonio nadie va a tributar. El asunto es los ingresos. ¿Y por qué es importante definir cuál es la diferencia entre uno y otro? Porque ven ustedes que el no residente tributa por el formato 110, que la tarifa en todos sentidos es el 35% y no distingue un porcentaje exento, como lo hace el 210. El 210 distingue un porcentaje exento en todas las cédulas. Vean ustedes que ahorita en dividendos hay un descuento tributario aplicable. Y a partir de ese umbral se tiene en cuenta que tributa. Vean ustedes que si estamos hablando de pensiones, distingue un porcentaje. Vean ustedes que si estamos hablando de rentas de trabajo, distingue un porcentaje. Si estamos hablando de rentas de capital, distingue un porcentaje. Rentas no laborales, distingue un porcentaje. Porcentaje que no será gravable, ¿cierto? Podríamos decirlo como que la misma administración, y no la administración, sino el legislador, distingue un mínimo vital para esa persona residente fiscal en Colombia que declara en el formulario 210. ¿Qué es el asunto? Nosotros tenemos hoy, partiendo de que esté obligado, partiendo de la residencia fiscal, de que sea residente o no residente, listo, ya miramos qué formato le corresponde. Ahora sí está obligado a declarar. Por allá el 592 nos dice cuáles son los requisitos. 1.400 bien sea en movimientos bancarios, 1.400 en compras, 1.400 en ventas, 1.400 en ingresos, ¿cierto? Esos 1.400 UETs. Ese es el tope mínimo. Luego, si usted ya llegó a ese tope, de ahí en adelante tiene que tener presente que declara o que su contribuyente declara. ¿Cuál es el otro asunto para residentes fiscales? Miro los 4.500 en ingresos, en patrimonio. Entonces, esos 4.500 de patrimonio, voy y observo. Entonces, tengo que observar en qué medida, en la medida en que la norma me lo estipula y usted va por allá al 277, y el 277 dice que para no obligados se mira el valor del costo fiscal frente al avalúo catastral y se toma de los dos el más alto. Ese es el deber.
pero yo tengo otras opciones. ¿Cuáles son las otras opciones? Yo puedo declarar al artículo 70, que es el costo fiscal, y hacerle una actualización. Incluso se la puede hacer acumulada. ¿Y por qué es importante esto? Porque los costos fiscales que yo dejé declarados hoy son los costos fiscales que yo enfrento a las enajenaciones que se hagan en el periodo grabable 2024. Y de ahí se desprende esa ganancia ocasional o renta ordinaria, ¿cierto? Para todos los impuestos, para todas las enajenaciones de bienes inmuebles o de vehículos, ¿cierto? Y si yo tengo acciones, entonces yo miro a ver si las declaro actualizadas o las declaro el 73, al artículo 73, ese porcentaje, ese factor multiplicacional, porque no es un porcentaje, sino un factor, el que me da la oportunidad a mí de definir un mayor valor. Pero ojo, todo esto en medida de ¿qué? En medida de planeación fiscal. Porque el día de mañana yo voy a hacer una enajenación, pero también voy a hacer una declaración de impuesto a patrimonio. Y tengo que revisar qué le conviene más a mi contribuyente. Si a él le conviene más tener el patrimonio alto para dirimir la ganancia ocasional, o le conviene tenerlo bajo para poder tener una mayor imposición en impuesto a patrimonio. Y esto hay que pensarlo antes de hacer las cosas, porque por allá el 294-2 dice lo siguiente, dice, venga, acuérdense ustedes que no se pueden ustedes ir a bajar el patrimonio porque sí. Hay una prohibición para aquellos obligados a impuesto a patrimonio que a posterior de haber declarado un patrimonio vayan a disminuir esa base, ¿cierto? Porque dice, la disminuirá siempre y cuando hayan ventas o hayan disminuciones efectivas. Dimensionen ustedes la magnitud del asunto, que si ustedes hoy aumentan el patrimonio para efectos de renta, para disminuir las ganancias ocasionales, tienen que hacer las enajenaciones de modo que no perturben las bases de impuesto a patrimonio del año siguiente. Bueno, entonces ya saliendo de esa pregunta de quiénes están obligados o no obligados, que ya dijimos residentes o no residentes siempre y cuando cumplan con los topes. Pasamos a esta segunda pregunta de quiénes se consideran residentes fiscales, que ya la hemos evaluado. Ascendemos a esta tercera que dice, ¿quiénes son obligados y no obligados a llevar contabilidad y por qué esto es importante? Los obligados y no obligados a llevar contabilidad son dos mundos diferentes, porque los obligados, ellos declaran frente a unos márgenes legales distintos. Los obligados tienen que declarar de acuerdo al costo fiscal de los bienes inmuebles. Los obligados declaran ingresos así no los hayan percibido de manera efectiva. Es decir, así sean cuentas por cobrar, las tienen que declarar porque eso lo dice el 28 y lo dice el 21-1. Declararán contable fiscal de manera igual, salvo las diferencias que se encuentren definidas en la ley. Y el 28 dice las diferencias que se encuentran definidas en la ley. Ahí no hay nada que hacer distinto de eso. Y los no obligados a llevar contabilidad. Los no obligados a llevar contabilidad tienen una carga menos pesada en materia tributaria porque ellos no tienen que sacar de su bolsillo para pagar impuestos que todavía no han percibido, de ingresos que todavía no han percibido. Entonces ellos declaran lo que llamamos por caja, según el artículo 27, salvo las excepciones, que son la escritura, que son los dividendos, que son las cesantías, ¿cierto? Entonces esos no obligados a llevar contabilidad. Dicen, ¿cuánto recibe? 5 pesos, eso lleva su renta. Por eso aquí hago un paréntesis para decir lo importante que es
Que cuando a ustedes les lleguen esos extractos para hacer la renta, vayan y confirmen, venga, ¿qué hacemos nosotros con estos extractos? Aquel contribuyente que recibió 100 millones en ingresos, pero resulta que movió 400, ¿qué pasó? Porque es que el no obligado a llevar contabilidad tiene que decir qué pasó con su caja. Tiene que decir por qué movió tantos ingresos. Porque el 755-3 dice que todo lo que entra a la cuenta presume ingreso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Verificar si efectivamente esas personas no obligadas a llevar contabilidad recibieron un crédito, prestaron la cuenta y que esas operaciones estén debidamente soportadas como ingresos recibidos para terceros y no que tengamos el riesgo inminente de que la administración venga y nos pida cuentas de todos esos ingresos. Muy importante definir eso. Si son o no son obligados a llevar contabilidad. Y partiendo de esa premisa, defino qué ingresos tengo que declarar. Partiendo de esa premisa, defino qué patrimonio tengo que declarar, ¿cierto? Y qué costos tengo que declarar. Y si tengo derecho a costos, ya veremos más adelante un poco las deudas de manera breve. Pasamos a esta cuarta pregunta. El tratamiento tributario de las deudas. ¿Cómo se tratan las deudas? Y esas deudas que se entienden manifiestamente perdidas y demás. Pero hablemos de todas las deudas a nivel general. Las deudas a nivel general tienen que tener un documento de fecha cierta. ¿Qué es un documento de fecha cierta? Es ese documento que está soportado por medio de una fe pública. Y ya vemos quién da fe pública, ¿cierto? Los notarios. Entonces, lo hemos llevado a través de un notario. Alguien dirá, ay, pero es que ya eso no es exigible porque la ley de antitrámite y demás. Sí, claro. Pero si usted quiere probar algo, tiene que haber un mediador que dé fe de eso. Entonces, como usted lo quiere hacer, si quiere hacer la discusión larga o si quiere hacerla corta. Si usted quiere probar un contrato que no está autenticado, viole la solemnidad y no lo autentique. Es más, si quiere hágalo verbal y vaya a pruebe. El problema es la discusión. Hoy en día tenemos que evitar la discusión. Hoy en día hay que hacer las cosas sencillas. Si yo puedo hacerlo bien, ¿por qué no lo hago? Y alrededor de ese documento o material probatorio que se llame letra de cambio, que se llame pagaré, tiene que haber una serie de operaciones que prueben que ese documento también es cierto. Porque por allá habíamos sentencias que la gente decía, no, es que yo tengo la factura de compra. Usted puede tener una factura de compra, pero ¿dónde está la trazabilidad? Lo mismo decimos aquí en las deudas. Hay que tener una trazabilidad. ¿Cómo me lo prestó? ¿En qué lo usé? ¿Para qué me lo prestó? ¿Quién me lo prestó? ¿De dónde lo sacó? ¿Lo declara o no lo declara? ¿Quién? Mi tercero, porque yo estoy probando que es un pasivo mío. Y para probar un pasivo propio, tengo que identificar ese tercero que me prestó el recurso. Y tengo que identificar la trazabilidad, que es la línea probatoria que define efectivamente cuál es la deuda, ¿cierto? Y qué tipo de deuda es la que yo quiero probar, si la administración me lo solicita. Y es que en materia probatoria el estatuto, en su libro quinto dice, tengo que probar las excepciones, tengo que probar las exclusiones, tengo que probar los pasivos. O sea, todo lo que se considere un beneficio fiscal es objeto de prueba. Y el 746 dice, mi declaración se presume veraz hasta que la administración la investigue.
Entonces yo no puedo decir que una declaración, porque tenga 100 millones, 200 millones registrados en el pasivo, y yo aparezca con un contrato debajo de la manga, o con un pagaré, o con una letra de cambio, signifique que la administración me la tenga que aceptar, no. ¿Sí? Hay una prueba supletoria y es que el contribuyente de la parte, ¿cierto? O sea, el contribuyente la tenga registrada en su declaración, porque también me van a pedir sus cuentas. Muestre a ver si es cierto. Entonces ahí vamos pasando por la casilla 29, 30, 31. ¿Cómo se declaran los patrimonios brutos, que vienen siendo los activos en otro término general? Y los pasivos, que son las obligaciones. ¿Cuáles se declaran? Las que tengan un valor probatorio para declarar. Que sean reales, que yo las pueda demostrar. Pare de contar. La declaración de los activos fijos, ¿cómo se da? Ya lo dijimos. Según el 277, personas no obligadas, y según el 269, personas obligadas al costo. Obligadas a llevar contabilidad al costo. No obligadas a llevar contabilidad, puede declararlo por el 73 o entre el costo fiscal y el avalúo de los dos el más alto. Y de esto se desprenden las ganancias ocasionales, que son las enajenaciones, entre otras, ¿no? Las enajenaciones de los bienes inmuebles cuando se han tenido en posesión por más de 2 años, ¿sí? Cuando esos bienes inmuebles yo los he adquirido y alguien me preguntaba, Margie, ¿cómo es la adquisición de esos bienes inmuebles? ¿Cómo se mide? Desde la fecha en que se compró, 28 de julio del 2021, al 28 de julio de 2023, se enajenó, cumplió 2 años en mi posesión, perfecto. No se mide de 1 de enero a 31 de diciembre. Hay otras ganancias ocasionales que son cuando nosotros tenemos herencias. Y estas herencias son aquellas situaciones en las cuales un pariente o una persona que me estimaba por algún motivo me dejó algo de lo cual yo no tuve que hacer absolutamente nada. Y digo, no solamente parientes, porque es que a mí me pudieron haber dejado un legado, me pudieron haber dejado una donación estipulada mediante un testamento, pude haber yo sido cónyuge de aquella persona. Y entonces, ahí está. Nosotros no podemos darle el nombre de ganancia ocasional a lo que no es. Las ganancias ocasionales están del 300 en adelante. Básicamente son herencias, legados, donaciones, puede ser entre vivos o fallecidos, pueden ser ingresos por una cosa que se llama seguro de vida, o puede ser por juegos, rifas, espectáculos, o puede ser por la venta de bienes inmuebles o bienes muebles que yo haya poseído por más de 2 años. Y aquí en esta pregunta 6 quiero parar, porque me gustaría escuchar la voz de mi estimada compañera, la colega Paola, hasta ahora en lo que hemos hablado, que se me haya podido escapar de todas estas particularidades. Bueno, no, por ahora, pues, bueno, buenos días. Realmente, de pronto reforzar el tema de la diferencia y como enfatizar en la importancia de la clasificación del residente y no residente, porque, pues, digamos que es una línea muy delgada en la clasificación. Y, pues, sí, la forma de liquidar como tal, lo que hablaba Martín, es de manera distinta. El no residente va a estar ubicado y pues digamos que se va a estar obligado a declarar en el formulario 110, que es igual al de las personas jurídicas, y estará regido por la tarifa del 35% y no estará sometido a la tabla del 241, no estará sometido a cedulación. Entonces, ¿qué significa? Que todos sus ingresos, todos sus gastos y todos sus costos van, como por así decirlo, en una sola bolsa. Y su utilidad fiscal va
digamos que a partir de 1 peso en adelante va a tener que tributar a un 35%, lo que no sucede con el no residente fiscal, que ya pues entra a una depuración y entra, digamos que a partir de 1091 de TES prácticamente empieza a pagar impuestos sobre su renta líquida. Entonces, digamos que tener muy claros las condiciones del residente y no residente que están en el artículo 10 para poder clasificar al contribuyente, porque pues a veces pensamos que porque está en el exterior, es no residente, entonces lo clasificamos como un no residente y pues le hacemos de pronto lo perjudicamos, o al contrario, pensamos que sigue siendo no residente y lo clasificamos como residente, resulta que es no residente, ahí estamos, digamos que cometiendo una falla bastante grande respecto a este tipo, y sobre todo porque hay muchas personas que ya están en el exterior y ya pues cada vez es más común este tema del residente y no residente. Entonces, que están en España, que se fueron por el hueco, que mandan plata para Colombia porque empiezan a enviarle dinero acá a sus familiares, porque necesitan pagar las deudas con las que quedaron aquí, la plata con la que se fueron para allá por el otro lado. Entonces, para tener en cuenta eso, y por ejemplo, esas personas que envían ese dinero a esas otras personas que no son a las cuentas de ellos, pues también las van a perjudicar, porque lo que hablaba Maggie, entran a ser requeridos por la administración para declarar por consignaciones y tendrán que justificar que ese dinero no era para ellos, tenerlo muy claro y hacer una buena depuración de estas consignaciones, que si bien es cierto, le da a declarar por consignaciones, de revisar realmente qué son ingresos para el contribuyente. Tener presente el tema de las ganancias ocasionales, que no todas, lo que decía la doctora Mardi, no todas son ganancias ocasionales. A veces pensamos que de pronto nos va mejor ubicando alguna operación como ganancia ocasional, porque entonces va a estar grabada al 15%, entonces no me perjudica porque no la entro a liquidar dentro de la tarifa general, dentro de la cédula general, no la voy a sumar allá, digamos que esa depuración, y no me va a afectar porque pronto al incluirla me va a afectar, me va a cambiar de rango. No va a ser al 19, sino al siguiente rango. Entonces, digo, no, mejor me voy por allá, pago el 15%, me tengo por lo menos, digo que es una donación y que voy a pagar un 20% de ganancia, 20% que voy a tener de renta exenta y pago el 15% sobre el 80% que me quede grabado. Y resulta que pues normalmente no es así. Entonces, para tener muy presente eso. Y que el tema de los obligados y no obligados a llevar contabilidad, pues son dos temas completamente diferentes respecto al manejo tanto de su patrimonio como el manejo de sus ingresos, ¿no? Que el no obligado a llevar contabilidad, pues lo hace por una contabilidad de caja que se llama, y el obligado, pues sí lo va a hacer por el tema de causación, ¿verdad? Así es el contribuyente, todo lo que tenga causado no se lo hayan pagado. Él sí va a tener allá, digamos que, una copia fiel de lo que tiene en su contabilidad. Más diferente y un poco más complejo con el tema de los no obligados a llevar contabilidad, porque pues sí tienen que entrar a determinar que si le pagaron, que no le pagaron, porque pues digamos que no es 100% lo que nos aparece ahí. Puede ser que haya un tratamiento de un ingreso de una factura que le estén reportando, pero a su vez le estén reportando a él que tienen una deuda con él a diciembre 31. Entonces, pues para él no será todavía un ingreso. Y sin importar lo que diga la exógena, ¿verdad? Porque a veces nos basamos en lo que nos dicen ahí y se lo incluimos al contribuyente. Entonces estamos incurriendo en un error. Eso como por tener presente eso. Y pues sí, lo que yo les digo, lo que habla María es tener muy pendiente el tema de los requisitos para los residentes. Las consignaciones es un factor muy determinante y muy común en el cual las personas caen por primera vez a declarar, por prestar la cuenta, por hacer traslado de una cuenta a la otra, que es que yo tengo mi cuenta de nómina, resulta que tengo otra cuenta para que de ahí donde yo hago pagos, entonces yo hago ese traslado, resulta que no me da por ingresos porque mis ingresos son, no sé, 40 millones, pero todo el sueldo lo paseaba en Colombia porque en Colombia hago pagos porque es más fácil que hacer pagos del BVA, por ejemplo. Entonces, ese traslado me suma también como consignación a la cuenta y la suma de las dos me da la obligatoriedad para ser responsable para declarar renta. Hoy por hoy, digamos que no, ya al día de hoy, doctora Maggi, si me corrige acá, si me equivoco, no hay excusa para decir que yo no sé si debo declarar renta. La Diana, a partir de ayer, habilitó una opción para consultar las personas con cédula de ciudadanía si están en la obligación de declarar o no declarar renta, y te dice cuál de los 5 requisitos que existen para los residentes se cumplió.
Entonces te dicen, no, mira, Marci, Edith Rivero, clasificaste en el tope del patrimonio, superaste los 190 millones de patrimonio, listo, perfecto. Ah, o superaste las consignaciones y el patrimonio, o superaste los ingresos únicamente. Y él ya te va marcando y te va diciendo, mira, vas a declarar porque cumpliste con este requisito. Y aquí no es como cuando miramos el tema de la exómena que tiene que cumplir los dos requisitos, sobre todo para las personas naturales. Aquí con cualquiera de los que estén en la lista que se cumpla, pues quedas obligado. Entonces hay que revisar, ya si el contribuyente dice, venga, pero es que aquí dice que yo tengo por consignaciones, pero yo no sé cuántos fueron mis consignaciones, ahí sí entra a revisar el detalle del reporte de los terceros. Pero ojo, ya con eso la DIAN te está diciendo, ven, el doctor Johnny Lee publicaba, creo que esta mañana decía que habían 384.000 omisos o que habían presentado su declaración de rentas temporánea el año anterior, en el año 2023, que declaraban 2022. Entonces, digamos que con eso la DIAN está, digamos que tratando de que esta brecha sea y esa cifra sea menor con esta opción, que me pareció súper interesante, como porque la gente quiere consultar simplemente digitando su número de cédula, la fecha de expedición de la cédula y la fecha de nacimiento del contribuyente. Está abierta, no necesita ninguna clave, no necesitas nada especial. Tener los datos de la cédula, fecha de nacimiento y el número de la cédula y fecha de expedición, con esos 3 datos ya usted consulta y le aparece ahí en pantalla si debe o no declarar. Y ya el detalle de la información exógena nos va diciendo, mira, es que en consumo de tarjetas de crédito tienes tanto, en compras tienes tanto, en consignaciones tienes tanto. Ya no tenemos tampoco nosotros que ponernos en la tarea de sumar uno a uno de estos conceptos, ya la DIAN nos los está entregando de manera resumida. Ya el detalle pues viene, digamos que dentro de la información exógena, que es lo que entran a revisar con el contribuyente, solicitarle los documentos a tiempo y que obviamente, como decía Margie, todo está soportado. No es que yo me inventé una deuda porque yo voy a decir que voy a disminuir mi patrimonio para evitar el impuesto al patrimonio, incluyendo unas deudas ficticias para disminuir y no tener que estar obligado, ¿verdad? De pronto, o no tener que pagar de pronto algún otro impuesto por el tema del patrimonio o no tener alguna comparación, problemas por comparación patrimonial, que pues me dan de pronto un aumento injustificado del patrimonio bruto y me dicen, no, pues entonces incluyamos una deuda y listo, arreglado el problema, ¿verdad? Entonces ya tienen que estar soportar, recordemos que la DIAN ya tiene toda la información de todo, así que no podemos, digamos que este año es mucho más delicado el tema y sobre todo el tema de los costos para los profesionales independientes que se van a clasificar en la anterior cédula que se llamaba cédula de honorarios, ¿verdad? Que están limitados a un 60%. Más ya hablaba de los límites o de los márgenes que la DIAN tenía para cada actividad más o menos cuando hablábamos de obligados. Pero resulta que también hay un límite de costos y deducciones para los contribuyentes que van a hacer, digamos que su declaración de renta como rentas laborales, pero que no están sometidas a relación laboral, que anteriormente se llamaban honorarios, que están limitadas a un 60% de estos costos. Tener presente los cambios también que ya de pronto más adelante nos ilustra la doctora Mardi, de los cambios en las rentas exentas y deducciones imputables. Hay nuevos beneficios, pero pues están también, digamos que con unas limitantes y con unos requisitos específicos. Entonces, digamos que como para resumir ya todo lo que hemos hablado entre los obligados y el tratamiento de las deudas y todo eso, digamos que podemos tener, digamos que este tipo de conclusión. Doctora Paola, muchas gracias por su aporte, de verdad que sí. Y mire que usted me hizo recordar o pensar quizás en algo, ¿no? Me hizo pensar en esa herramienta que estamos estrenando el día de hoy. Y esto porque no podemos desconocer tampoco que la administración ha tratado de hacer esfuerzos para que las personas se les haga un poco más amigable la presentación de la declaración. Una cosa es el resultado, otra cosa es de pronto, o sea, pues no se ha podido lograr quizás el objetivo que se plasmó por parte de la administración, que era que la gente de manera muy súcita y muy sencilla pudiera lograr hacer su declaración de renta. En fin, no se ha podido dar esa situación.
pero entendemos que ha hecho un esfuerzo, un acercamiento, tratar de acercar al contribuyente de una forma más sencilla su información. Y no solo eso, sino que esta herramienta que estamos probando hoy de acceder a conocer si está o no está obligado según la administración. Y para esto también hay que recordarle a los contribuyentes y administrados y también a los contadores que en estas informaciones están basadas en información exógena, lo que indica, al inicio de la conversación dijimos, ustedes tienen que tener muy presente la realidad económica del contribuyente, porque estas herramientas, perfectamente patrimonio, está basada en el patrimonio declarado del año anterior. Entonces, si usted fue a un crucero, si usted es una persona adinerada y fue a un crucero y se gastó por allá 1.000 millones de pesos, la administración todavía piensa que usted los tiene en su poder. Y resulta que usted ya no los tiene, sino que los tenía. O resulta que usted en este momento tiene 1.000 más y la administración tenía el patrimonio del año anterior. Ojo, usted no puede creer que la administración no sabe más de lo que ahí le está generando como instrumento para su declaración, porque ellos ya en el detalle de la fiscalización, entonces ellos ¿qué hacen? Oficiar a las entidades públicas y a las entidades financieras para que se les confirmen los saldos de los CDTs, de las cuentas de ahorro, de los bonos, de los bienes inmuebles, etcétera. Entonces, por favor, tengan presente esto para que cuando usen la herramienta que nos acaba de ilustrar la doctora Paola, que es una herramienta novedosa, por favor, tengan presente que no solamente es lo que está ahí, sino lo que ustedes saben, porque ustedes cada uno sabe lo que realmente tiene. Y si estamos hablando de contribuyentes, estamos hablando de contadores, ustedes saben lo que tiene el contribuyente. Otra cosa muy importante que resaltó ella fue la comparación patrimonial. Ojo con la comparación patrimonial. La comparación patrimonial es un tema donde los contribuyentes fallan de manera permanente, constante. ¿Y de dónde nace? Por allá la norma en el 236 dice, ojo, la declaración anterior con la declaración del año siguiente. Compare y entre las dos tiene que haber un margen de utilidad que ya tiene que estar debidamente justificado. Entonces, mucho cuidadito con esto. Bajamos aquí a la pregunta 7 con descuentos tributarios. ¿Y qué son descuentos tributarios? Descuentos tributarios hay por muchos conceptos. Yo creo que nosotros no alcanzamos a señalarlos todos, pero dentro de uno de ellos están las donaciones, están las inversiones a ciencia y tecnología, están aquellos TIDs emitidos por el Ministerio TIC y que se pueden llegar al 50%, también por inversiones en proyectos de innovación y desarrollo. Y hay otros descuentos tributarios que son los descuentos de los impuestos pagados en el exterior. Ojo que los descuentos pagados en el exterior usted no puede llevarse más de lo que ese impuesto generaría en Colombia. Hubo una vez por allá una persona que quería hacer una solicitud de devolución, imagínese esto, doctora Paola, la solicitud de devolución y resulta que yo dije, bueno, venga, la hacemos, ¿no? Una cifra bien interesante, yo estaba muy contenta, muy proyectada. Y resulta que la devolución estaba fundamentada en unos certificados de retención en la fuente que le han hecho en el Perú. Entonces yo le dije, no, señor, esos son descuentos tributarios, eso no se van a retenciones en la fuente, usted no se las puede reclamar aquí al Estado colombiano. El No, Estado colombiano jamás lo recibió. Pues no sé si el error fue tanto del contribuyente como del contador, porque hubo una clasificación indebida, los bajaron a retenciones, ahí los colocaron sin límite, y esos eran descuentos tributarios y no podían ser superiores a lo que sería el impuesto de una renta líquida agravable en Colombia. Ojo, eso es muy pero importante. bueno, sí. Pero, por ejemplo, algunos como, por ejemplo, creo que estábamos revisando que días Francia con el doctor Cristian, precisamente en el taller que hicimos de no residentes, sí hablaba, pero es que eso depende del convenio, ¿no?
el convenio nos decía que el descuento tributario que se podía utilizar era, no sé, un porcentaje máximo hasta un porcentaje del valor que estaba de impuesto allá pagado en Francia. Así es, doctor. Eso Así es. depende, pero la mayoría si no me dejan, digamos, que pasar, y pues ocurre eso, que la gente piensa que está pagando un impuesto allá, pero no es un impuesto realmente, es una retención, es algún otro descuento que les hacen por el otro, y piensan o pensamos algunos contadores que se trata de un descuento pagado, de un impuesto pagado en el exterior, resulta que no. Ajá, y es que ahí juega otra vez otra cosa que señalamos al inicio, y son los convenios de doble imposición. Es que cuando el contribuyente va a aplicar descuentos tributarios, lo primero que tenemos que mirar es de qué país proviene, ¿cierto? De qué país proviene. Ahora vamos a hablar de la bancarización. La bancarización es un tema que aplica para todo. Si yo tuviera yo creo que lanzaría como una red de hilos a bancarización a los pasivos, a bancarización a los activos, a bancarización a los ingresos como a bancarización a los gastos. Y es que bancarización no solamente se requiere para probar un tipo de gasto. Para aprobar un tipo de gasto no es una decisión, es una obligación absoluta, porque por allá tenemos el 771-5 que dice, venga, estimados contribuyentes, si usted está interesado en que yo le deduzca de su renta el gasto, hágame el favor y me lo prueba mediante banco, ¿cierto? Mediante entidad bancaria, puede ser una transferencia, puede ser una consignación, pero pruébeme que el pago es real. Ahora tenemos una sentencia que dice, venga, el pago debe ser superior a 100 UETs por cada pago, no bancarizado de manera anual, por cada pago. Pero usted tiene que tener presente que esto del tema de la bancarización no es solamente un requisito fiscal, sino un medio probatorio que le da a usted la facultad de manejar su negocio en buen término. Así usted define exactamente. Usted dice, venga, me entraron 1.000 millones. Ah, venga, miro, voy y saco mi extracto y voy y miro a ver quiénes me pagaron, quiénes no me pagaron. Entonces ahí es que estoy revisando, hago una trazabilidad del ingreso. ¿Qué hice con esos 1.000 millones que en realidad entraron? Hago una trazabilidad del gasto. Exacto. Venga, miro quiénes en realidad me pagaron, hago una trazabilidad de las cuentas por cobrar. Venga, miro a quiénes le pagué, hago una trazabilidad de las cuentas por pagar. Entonces, bancarización es más que una sugerencia, una obligación al interior de las organizaciones y al interior de las buenas costumbres y buenas prácticas, tanto de los obligados como no obligados a llevar contabilidad. Y ya llegamos a este punto G, que es la explicación de las cédulas. Y aquí entonces vamos a utilizar una diapositiva que tengo yo por acá. Bueno, las diapositivas en realidad. Bueno, yo tengo por acá, bueno, yo tengo una copia del formulario. Ajá. Que está así como comentada, si quiere de pronto más fácil Si para quiere. visualizarlo más rápido. Eso, si quiere comparta entonces esa copia, doctora Paola, y vamos charlando mientras tanto. Ya dejé de compartir para que usted pueda compartir. Ya, el segundo. Entonces, vamos a ir hablando mientras tanto. Yo estoy de acuerdo en lo que habla su merced de aquí mi doctora Margie, estimada aquí de la casa, de la trazabilidad también de los ingresos, porque pues digamos que la DIAN únicamente se concentra en que la trazabilidad del gasto por el tema de bancarización, pero nunca me han hecho exigible el tema del ingreso bancarizado. Y ahí es donde digamos que muchas de las personitas o de los contribuyentes, digamos que se apalancan ahí, ¿verdad? De ahí se me hacen los de la oreja, los de la vista gorda con este tema. Dicen si están viendo por acá. Perfecto, lo veo súper bien. Listo. Eso. Me encanta ese 210 comentadito. Bueno, entonces. Es más fácil para guiarse. Sí, exacto. Entonces, con los ojos cerraditos, cada uno va a pensar cómo es el formulario. El formulario es sencillo. Yo creería que es tan sencillo el formulario que realmente
cada casilla, si usted descarga un formulario como el que está mostrando la doctora Paola, usted lo descarga del aplicativo DIAN. Usted dice formulario 210-2023, lo descarga y en la parte inferior, la hoja después de la 1, viene unas hojas donde le explica a detalle cada casilla. Ajá, exacto, cada casilla. En realidad usted no se complicaría, pero ¿qué es lo importante de saber diligenciar este formulario? Lo importante es tener usted el soporte de cada una de las situaciones fácticas que usted está señalando ahí, porque cada una de las situaciones fácticas obedece a un hecho probado. Entonces, vamos en la parte un poquito más arriba, Doc, y acá nosotros vemos, entonces decimos, bueno, esta personita que está parada frente a mí, ¿qué hace? Primeramente, ¿qué hace? Entonces yo digo, bueno, esta personita trabaja como empleada en la Procuraduría. Perfecto. ¿Rentas de qué? De trabajo. ¿Listo? Entonces empezamos diligenciando la 32. Pero resulta que esta personita, cuando sale de ahí, va y dicta cátedra por horas en la maestría de la Universidad Pontificia Javeriana. Entonces, yo señalo que esta personita también tiene otros ingresos que se llaman honorarios y se van a la 43. Pero resulta que ella también tiene 2 casas arrendadas en Lagos del Cacique y cada una cuesta 12.700.000 mensuales el arriendo. Entonces esos ingresos se van para las 58. Y adicional, tiene una miscelánea en el centro comercial El Cacique, de la cual recibe 450 millones al año. Esos 450 millones al año se van en las 74. Ven ustedes que la misma persona tiene 4 ingresos diferentes. Y esto es lo que quiere la administración. Si no, la administración yo hubiera puesto otra vez como teníamos por allá antes de la 18-19. El formulario de manera general y los ingresos ahí todos en un bulto. Pero no, la administración le dice a usted no, señor. Porque resulta que los ingresos que obedecen a rentas laborales, que son los de la casilla 32, ojo, esos ingresos de rentas laborales tienen una seguridad social que usted pagó. Esa seguridad social que usted aportó con su empleador. Pero usted, como tiene otros ingresos, no se haga el de la vista gorda, porque resulta que esos ingresos usted debía aportar como independiente. ¿Sobre cuáles? Sobre los del renglón 43, que son los laborales, pero que tienen costos y gastos, que son los de la Universidad Pontificia Javeriana, ¿se acuerda? Usted también tenía que aportar sobre aquellos ingresos del bien inmueble que yo le conté a usted que tenía por 12.700.000 casitas, y sobre la renta no laboral es esa utilidad de los 400 millones de pesos, la utilidad. Entonces usted ya va viendo en esa línea que en el 33, casilla 33, tiene que colocar nada más la seguridad social que por allá le certificaron en el 220. Ojo, puede adolecer de errores esa seguridad social, entonces verifique con las colillas de pago. Esa seguridad social que está por allá en la casilla 44 es la que usted aportó de manera proporcional a los ingresos cuando usted se vinculó como independiente. Y lo mismo la 59 y la 59 y la 76. Ojo. ¿Quiénes pueden llevar costos y gastos, que es el siguiente renglón? Bueno, doctora, aquí hago una intervención pequeñita, pero para que aclaremos algo cuando hay ese tipo de actividades diferentes en una persona natural que tiene, digamos, que ingresos en todas las cédulas y que aporta como independiente a la seguridad social, aparte que si es empleado también aporta, digamos también que esa seguridad social solo la podría llevar si es independiente en una de las 3 cédulas que están acá, ¿verdad? Imputar en alguna de esas y no, digamos que era que de manera proporcional a cada ingreso. Exacto. Es que a veces piensan que pueden llevar toda la seguridad social y la que pueden descontarla en todas. Entonces, digamos no, que es de manera proporcional.
Si usted tiene 400 millones y su U de los 400 en renta laboral, es que cuando usted hace la seguridad social, y me gustó su aporte porque ahí entonces usted me dice una cosa que puede estar pensando el contribuyente que nos está escuchando. Claro que sí. Sí, yo lo digo por eso. Exacto. Entonces, mire, ojo, usted coge el total del ingreso, que sería el ingreso base de cotización mensual, pero uniendo los tres objetos, rentas del trabajo que provienen de una relación distinta a la laboral. Coge lo de capital y coge lo no laboral y mira cuánto en realidad tiene que aportar después de que haya hecho el aporte de manera proporcional. ¿Qué significa proporcional? Pues que usted hace una regla de 3 y dice, mi IBC eran 35 no, porque no puede ser superior a 25, supongamos, 18, supongamos. Mi IBC era 18. ¿Cuánto era para rentas laborales? Eso va aquí en el 44. ¿Cuánto era para rentas de capital? Va en el 59. ¿Cuánto era para rentas no laborales? Eso va en el 76. Sumaditos los 12 meses ahí. De cada concepto. Muy importante. Porque ustedes no pueden coger, no, venga, las planillas, las meto aquí en rentas no laborales, las meto en rentas de capital y a todos les depuro lo mismo. Porque usted está aplicando una deducción 3 veces. El total de la deducción 3 veces no, de manera proporcional lo que corresponde a cada uno. A cada uno. Porque si no, entonces cuando la UGPP vaya a ver esa declaración, ella va a mirar y va a decir, muestre cuánto aportó fulano sutano. Dejó de publicar, dejó de compartir. ¿Cuánto aportó fulano sutano? No, fulano aportó tanto. No, se triplicó. No. ¿Cierto? O si usted deja vacío, entonces va a pensar que usted solamente aportó por rentas no laborales o por rentas de capital y que dejó de aportar por los honorarios que le pagaba la universidad. Ojo. Ahora costos. Ojo que costos se pueden depurar en todas, salvo las rentas de trabajo. Entonces, vamos de lo general a lo específico. ¿Quiénes pueden depurar costos? Todas, menos los de rentas de trabajo. Y eso tiene sentido. Y esto tiene sentido porque es que rentas de trabajo tiene un 25% exento. Y ya vamos a hablar un poquito de las deducciones y exenciones someramente, porque el tiempo es corto. Pero en definitiva, los costos y los gastos de todos se pueden depurar, siempre y cuando tenga usted presente que en rentas de trabajo no lo puede hacer. Y ahora, las que sí, ¿qué tiene que hacer? Está compartiendo su correo. Entonces, en las que sí puedo depurar, que son de 45, 60 y 77 casillas, estoy hablando de las casillas, entonces tengo que mirar unas connotaciones particulares y estas connotaciones tengo que mirar para seguridad social y para depuración de la renta. ¿Por qué? Porque si en depuración de seguridad social a mí me vienen a fiscalizar, yo también tengo que mirar, muestre a ver si ese costo es real, muestre a ver si está bancarizado, muestre a ver si cumple las condiciones del 107. ¿Y cuáles son las condiciones del 107? Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Que sea causal, o sea, que de verdad se haya usado ¿para qué? Para producir mi renta. Que sea proporcional, no que yo esté llevando el sueldo de mi esposo por 320 millones y mi utilidad apenas sean 500 millones, entonces ¿dónde está la proporcionalidad? ¿Cierto? Y que sea, ya le dije, causal, que sea relacionado y que sea necesario. ¿Y cuál es la necesidad? Que si yo depuro harina, es porque tengo la panadería. O porque yo hice unos panes, porque hice un evento donde me generó una mayor utilidad. Porque cuando los gastos no están relacionados con mi actividad productora de renta, tengo que justificar a razón de un evento especial, definitivamente especial, se causó ese gasto. Por allá hemos acompañado muchos procesos de fiscalización, procesos de devoluciones con verificaciones.
hemos trabajado mucho en estas cosas. Y entonces dice uno, ya desde la óptica de la fiscalización y el análisis, y uno dice, ¿por qué? Porque hay que verlo desde ya. Porque es que la renta cuando se prepara, usted tiene que tener claridad de lo que va a ser el futuro de esa renta. Usted no puede señalar que o presumir que esa renta se va a quedar ahí donde usted la dejó. Al contrario, tiene que presumir que la administración va a venir a revisarla. Y en esa medida de presunción usted protege a su contribuyente de que él se invente cositas o que usted se invente cositas, porque aquí no hay creatividad. Yo creo que todas las, ¿qué digo yo? Las profesiones tienen un margen de creatividad, pero esta tiene que ser muy aterrizadita porque las matemáticas son exactas. Aquí no Total. aquí no tiene que haber creatividad, tiene que hacerse lo que se debía hacer, ¿cierto? Bueno, ya ustedes saben que hay deducciones. Vamos a hablar de las novedades de las rentas exentas y de las deducciones imputables. ¿Cuál es la extraordinaria novedad? Extraordinaria novedad, ya la sabemos, y es que el total de las, ojo, el total de las deducciones bajó. La teníamos en 5.040 UETs, que eran 170 y algo de millones, 172. Y bajó a 1.340, que ahora son 56 millones. Entonces hay gente que dice, ay, yo hacía aportes a cuentas AFC, yo hacía aportes a pagar medicina prepagada, ¿cierto? Hacía muchas deducciones. Pero resulta que eso ya pasa a un segundo nivel, ¿cierto? Porque ¿qué fue lo que dijo la comisión de expertos? La comisión de expertos en el 2019. Acuérdense que por allá la administración muy seria le dijo a los países de la OCDE, hágame el favor y me recomiendan uno de los mejores expertos, y se lo trajo. Y se lo trajo, y entonces se trajo una serie de comisionados y crearon mesas de trabajo, crearon 9 mesas de trabajo, y yo estuve muy pendiente de todo ese tema. Y dentro de una de esas se trabajó las deducciones y rentas exentas, y dijeron, venga, es que el que vaya y hace todos estos temas de ahorros es porque tiene capacidad adquisitiva. Entonces no le vamos a premiar la capacidad adquisitiva, porque estaríamos siendo inequitativos con los que no tienen. Además, ¿quién se puede llevar los 5.040 VTs? Pues el que tiene mucho dinero. Entonces, ¿ellos qué dijeron? Acabemos todas las rentas exentas y deducciones imputables. Cuando hubo la discusión, dijeron, bueno, en fin, dejemos un margen. Hasta que llegaron a ese 1.340 después de tanta discusión. Y eso es lo que tenemos hoy en nuestra ley 2277. Y eso ya venía desde atrás. Esto es gobierno Petro, pero en realidad esta discusión fue una discusión sana que se dio en un gobierno anterior y no fue sacada de debajo del mesón. En realidad tuvo una investigación, un análisis donde se evidenció claramente cuál era la depuración que se hace. Entonces, si usted ve ahí en la diapositiva, en el slide, ve que tenemos un 25% de rentas exentas, que está sujeto a ¿qué? A 790 VTs, que son 33 millones de pesos. Ve el dependiente. El dependiente es el 10%. ¿De qué? Del total del ingreso. Ojo, sujeto a 32 VTs mensuales. Entonces usted, lo máximo que se puede llevar son 16 millones de pesos. ¿Que gana 300? No se puede llevar los 32. Se puede llevar solamente 16. Y le queda un 5% para ver si usted lo lleva a la prepagada, al interés de vivienda y a la cuenta FC. Entonces, en conclusión, si usted tiene un interés de vivienda alto, ¿para qué se pone a seguir ahorrando en cuentas FC? No le da, ¿cierto? No le da, no le sirve. No le sirve. Y el total son 56 millones de pesos lo que usted puede llevar. Y cuando usted va a la cédula general, que es la que consolida, ahí consolida todos los beneficios de todas las deducciones. Entonces usted no puede ponerse a decir que lo llevo en un lado y en otro lado no lo llevo, aquí lo llevo, acá no, ¿no?
Y si volvemos al formulario, Doc, para ya ir finalizando, aquí con nuestros amigos, los que se conectaron, entonces usted ve acá que de la casilla 35 a la casilla 42 están consolidadas las deducciones y las rentas exentas por los salarios. De la 47 a la 56 están consolidadas, de la 47 a la 52 están consolidadas las de, ojo, las de rentas de trabajo que no provienen de una relación laboral. Legal o reglamentaria, alguien diría, pero ¿qué es laboral, legal o reglamentaria? Laboral, la que tiene un empleado con un empleador. Y la legal y reglamentaria, la que tiene un servidor público con el Estado. ¿Listo? Las rentas de capital. Las rentas de capital también tienen sus rentas exentas y sus deducciones imputables están del 63 al 68. Y las rentas no laborales del 80 al 85. ¿Cuál es la otra novedad? Que por allá cuando le salen las preguntas iniciales, esas preguntitas que le salen de que si usted tiene cesantías de 2016 y anteriores y no sé qué más cuentos, eso. Por ahí hay una pregunta, si mal no me acuerdo, es la 289. Le dice, ¿usted tiene compras? Pero esas compras no son las compras que le hacemos a cualquier persona. Son las compras que están en concordancia con el 336 que dicen lo siguiente, ojo, primero, que sean compras debidamente facturadas con factura electrónica, que esa factura electrónica haya sido emitida por un obligado a facturar. Entonces, si usted compró una casita y se la compró a una persona natural, pues no puede llevar esa comprita ahí. Si usted compró un carrito al vecino, no se lo puede llevar. Solamente puede llevar las compras realizadas a un obligado a facturar. ¿Listo? Eso hay que tenerlo muy presente. Y en esa medida tiene que haber sido también debidamente bancarizada. Bancarizada por cualquier medio, pero bancarizada. Esas que se pagan en la mano, no sé. Y por allá hay un reporte, que es el reporte, después del vínculo donde bajamos la exógena, está el reporte. Y después de ese reporte, doctora Paola, pues ahí dice válidos y no válidos, ¿cierto? Con llenos requisitos o no llenos requisitos. Exactamente. Y como usted decía al inicio, igual que la exógena, ¿no? No todo es exacto lo que dice la administración, pero por ahí usted se puede guiar y verificar. Si el cliente dice, no, es que yo tenía más, es que no hay, bueno, se verifica. Entonces ahí en esa casillita nos dice que cuántos, ahí donde ponemos las cesantías de 2016 y anteriores, nos dice, venga, ¿cuánto compró? Ah, listo, 80 millones. Entonces ella, ¡pum!, de una vez calcula el 1% y se lo lleva ahí a la casilla 28. ¿Listo? No puede ser superior esa deducción a 240 VTs, que son 10 millones, pero como era el 1, pues uno hace una regla de 3 y dice, pues eran 1000. Para yo llevarme ese 1% de 10 millones máximo, pues tenía que haber comprado 1000. 1.000 millones. 1000 millones. Y ojo que no es que yo pueda incluir el valor ahí, porque si no, lo que hablaba la otra María, me hace la pregunta de cuál es la base para liquidarme ese renglón 28. No es que yo le diga, ay, voy a colocar aquí 1 millón de pesos, pero resulta que es que yo debo diligenciar es la base y él automáticamente me va a sacar el 1%. Y ojo con estas compras de lo que hablaba la otra María también, que como que la DIAN con esto va a ponerte la lupa y decirte, vean, no tienes ingresos, pero como tienes unas compras de 10 millones, de 50 millones, por ejemplo, ¿de dónde? Digamos que más adelante te pueden hacer, no una presunción de ingresos, pero sí hay un indicador de la DIAN que tú tienes ingresos. Y más adelante te pueden decir, ven, luego que tienes muchas compras, esos que les quisieron por ayudarse con el 1%, tomaron compras de toda la familia a nombre de ellos y pagaron con los medios electrónicos para cumplir con el requisito y tomar el beneficio, pues van a decir, ven, tú tienes un ingreso de 60, pero tienes unas compras de 100, pues dime de dónde está la explicación si te ganas 60, ¿verdad? Pues, digamos que no va a ser en este momento discutible, pero sí más adelante la DIAN puede empezar a poner la lupa sobre estas compras. Y ojo, no es que sea todas las compras, porque si yo estoy en una renta de trabajo que no proviene de una relación laboral, una renta de capital o una renta no laboral, si yo ya parte de esas compras que dicen allá en el reporte válidas, las tomé como un costo de deducción, pues no las voy a poder incluir nuevamente en este 1%.
Digamos que para los obligados a llevar contabilidad, podríamos decir, doctora Maggi, que son aquellos gastos que se van como no deducibles, ¿verdad? Pero imagínese, Doc, que si se dan como no deducibles es porque no cumplen con las condiciones dadas. Y no cumplen, entonces no van a cumplir tampoco con el 336, ¿sí o no? Sí, pero Renta puede no ser que laboral. cumplan con algún requisito, pues porque de pronto no lo cumplieron con la causalidad. Era un gasto personal, siendo una Ok, persona natural, no ok. sé, estoy pagando el colegio, no sé, las vacaciones, el hotel de la familia en las vacaciones de fin de año. Pues la factura llegó en factura electrónica, pagó por medios bancarios, entonces digamos que no hay ningún Muy bien. problema. Ese podría ser, sí, señora. Exacto, eso. Y entonces ahí, como decía la doctora Paola, no es que ustedes se pongan a imaginarse en otro poco de cositas más, porque aunque pueda parecer interesante, ¿saben cuál es el problema? El problema es que el mismo 746 dice que la declaración se presume veraz, y si la administración no le discute algo, lo va a aceptar como veraz. Lo que indica es que si usted dice que hay 100 millones de ingresos, porque hay 100 millones de compras y usted no prescindió de ningún otro activo para poder adquirir esa compra, entonces se le van a incrementar quizás sus ingresos a razón de de ese mismo testimonio que usted mismo profirió dentro de su declaración. Declaración es un testimonio. Y así lo dice el 746, lo dice el ordenamiento jurídico en distintas disposiciones. Ya entonces, siendo hoy las 10:16, nos despedimos de ustedes con mucho cariño y desde luego diciéndoles que tenemos acá 5 minutos para preguntas, si lo requieren. Y muchas gracias por la invitación. De verdad que esperamos que ustedes tengan, aquí les dejamos el checklist ya, mire, la doctora Paola lo está proyectando, para que ustedes tengan pendientes cuáles serían como esos tics finales que se le pueden dar para el distinto grupo de células. Básicamente esas son las diferencias que se pudieron expresar en la consolidación de cédulas frente a la ley 2277. Tenemos acá Doc- 5 sí, sí, minutos para doctora. preguntas, Doc, si alguien Hay tiene una, una hay preguntita. unas, ¿me escucha, doctora? Perfecto, lo escuchamos súper bien. Sí, bueno, sí, señora. Hay unas preguntas. Una de las preguntas dice, día, quisiera realizar una pregunta. Los subsidios recibidos por el gobierno como Mi Casa Ya, ¿en qué cédula se deben clasificar? Ojo, los subsidios como Mi Casa ya hay una sentencia de la Corte Constitucional. En el momento se me escapa el número, pero son ganancias ocasionales. Ganancias ocasionales sujetas al 15%. ¿Ok? Entonces ahí no hay nada que hacer. Eso no va dentro de ninguna cédula, a menos de que sea de casa militar. De casa militar sí sería distinto, pero en Mi Casa Ya obedece a ganancia ocasional sujeta al 15%, sin ningún tipo de excepción, porque es que a consolidación de todo el análisis que uno ha podido evidenciar, el 20% de renta exenta obedecería si fuera una donación entre vivos. Siendo ello una entidad jurídica, no se entendería una persona viva, luego no tendría ningún tipo de exención. Perfecto. Vamos a Ahí- intercalarnos y la segunda pregunta que la conteste la doctora Paola. bueno, doctora Paola, dice, ¿en qué parte de la página de la DIAN se puede consultar la opción que acabas de nombrar si cumple para presentar declaración de renta? Ah, lo que se nombraba Ya de verificar. les ilustro acá. Aparte de lo que le va a mostrar la doctora Paola en el Instagram. Sí, Es chistoso, pero resulta que ahora van a mirar usted cuántos paseitos se dan, cómo usa y goza de su dinero. No, eso es una herramienta de auditoría brillante, las redes sociales en este momento. Doctora Paola, entonces ella nos va a indicar de qué ya manera les se regalo puede el ingresar, enlace. ¿vale? Eso, regálenos el enlace siquiera al chat para que cada uno consulte. Ya les busco por acá. Sí, porque creo que por la página no está directo. Ujú. Creo que no, Miren yo lo... miren lo que la doctora está señalando, es el portal de la administración. Y en el portal de la administración usted también no solamente puede consultar lo que ella está señalando, sino miren, notificaciones electrónicas. Hay notificaciones, hay dos ítems. Notificaciones electrónicas
que son las que surten a partir de 2020 con la resolución 38, ahí aparecen todas. No se les haga raro que por ahí encuentren algún comunicado que nunca les ha llegado porque tenían el rol desactualizado o simplemente porque ahí la tienen. Entonces, ahí pueden chequear a todos los contribuyentes. Y verificación de actos administrativos, que es cuando los notifican por ahí. Ya Entonces, les dejo por acá en el chat. mire, en el chat va a quedar el link de acceso. Les dejo Perfecto. por acá. Listo. Tercer Pero pregunta. ahí digamos número de cédula, Ujú. fecha de nacimiento del contribuyente y la fecha de expedición. Y me parece importante que soliciten esa información, súper importante por tema Para que no de esté todo el tratamiento mundo de datos. consultando porque sí. No, tratamiento de datos. Y no sé, Doc, ahí abajo dice acepto tratamiento de datos. Sí, Sí. Sí, Sí, es que es también. importantísimo. Hay que cada uno se consulte su, y hay que tener el número de la fecha de nacimiento y la fecha de expedición de la cédula. que Sin eso, solamente lo pues, podría tener alguien que tuviera o copia de cédula o cédula a la mano. o ¿sí o no? cédula. Ujú. Perfecto. Exacto. Bueno, entonces la doctora Paola nos comparte el enlace ahí al chat. Bueno, hay otra pregunta que dice que si el formulario 210 comentado que tiene la doctora Paola, que si lo comparten. Bueno, Se es lo la pregunta. compartimos. Se lo compartimos aquí por el chat, doctora Paola. ¿Qué dice usted? Sí, no tengo ningún problema. Bueno, listo, perfecto. Que sí o De no todos modos, responde, no y mentiras. Que sí. en caso tal, pues también lo podríamos pues, hacerlo llegar de pronto para nosotros compartirlo en los adjuntos cuando publiquemos el video. También se podría compartir Sí, en los adjuntos. sí, Bueno, cuando envíen las memorias del taller. Perfecto. exacto. Dice una duda, con el reporte de las compras válidas o no válidas, ¿qué pasa con la presunción de costos que uno colocaba? Ya no se puede, sino estrictamente lo del 1%. Bueno, si usted está hablando de presunción de costos, yo presumo también que solamente está hablando de la presunción de costos en materia de seguridad social bajo la resolución, los porcentajes que indica la ley, que indica la resolución y el decreto. Pero no creo que me esté hablando de presunción de costos en materia de renta, a menos de que estemos hablando de un cafetero o de un arrocero, de un papero, excusen. Solamente los paperos y los cafeteros tienen presunción de costos. Ojo, la presunción de costos del artículo 82, esa presunción de costos no obedece, aunque en el momento todavía esté dentro del ordenamiento jurídico. Pero volvemos a decir, la presunción de costos en materia de renta no existe. Seamos un poco más concretos y específicos para decirlo. Solamente en el café y en la papa se presume un 40% de costos, pero el resto no hay presunción. Que diga la norma que la administración podrá tener como 60% los costos. Eso no quiere decir que exista una presunción legal. No quiere decir que exista una presunción legal. O una presunción legal no existe. Porque todo en materia tributaria se tiene que probar y cumplir con los reglamentos estipulados de causalidad, deducibilidad, proporcionalidad y los regulados formalmente como están definidos en el 616, raya 1, el Estatuto Tributario y el 771, raya 5. Doctora Paola, ¿tiene algo diferente para decir en esta pregunta? Tiene el Tiene el micrófono micrófono apagado. apagado, doctora. Que sí, que existe mucha confusión de las personas con el tema del 1% y los costos normales, pero digamos que presunción no hay, ya en el caso, ya en un caso ya muy extremo es que existe esa presunción, pero dice podrá, no deberá, ¿sí? No tendrá que tomar, sino que Con la podrá, misma, ya eso es en un caso de una investigación, en un proceso ya, en una vía ya digamos que muy arriba, pero digamos que para una renta normal, yo no voy a decir, ay no, ya Dios me dice que yo puedo presumir el 60% de costos y los tuyos, ojo, igual con el tema de las rentas de honorarios, por así decirlo, rentas que están, rentas de trabajo que no están sujetas a relación laboral, donde me dice que máximo será el 60% de los costos para esta cédula. Pero dice que máximo y que cumplan con todos los requisitos, bancarización, en el caso de las facturas a crédito de la CUSE, factura electrónica, que haya sido, bueno, que cumpla con todos los requisitos de relación de causalidad y todo el tema,
pero dice hasta el 60%. No es que yo vaya también entonces a tomar en esta cédula el 60% porque ahí también están pensando que es que va a tomar esos costos presuntos del 60% y no funciona así. Es que podrá tomar hasta el 60% siempre y cuando esté soportado en este caso de esa cédula. En las demás no existen tampoco costos presuntos. Perfecto. Bueno, no hay más preguntas en el chat, entonces sí ya podríamos deducir que el resto del tema quedó claro, claro, muy claro. Sí, señora. Muchísimas gracias a todos a la invitación de Graphosoft de poder compartir esta información tan valiosa. Muchísimas gracias a la doctora Paola por su acompañamiento. Yo encantada de estar por aquí compartiendo con todos. Bueno, de parte de Graphosoft y la familia Graphosoft les agradece esta participación, doctora Margie, doctora Paola. Esperamos que en una próxima ocasión pues también podamos contar con su presencia en otro webinar. Y pues entonces deseándoles un feliz día y a todos los asistentes, gracias por estar presentes en todas nuestras invitaciones. Muchas gracias a todos. Un feliz día para todos. Un abracito, Paulita. Hasta luego, doctor Pablo. Hasta luego, doctora Margie. Que estén muy bien. Feliz día. Muchas gracias.